Buenas, mi nombre es Lina Hernández, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, segundo año de Derecho. La materia es Derecho Romano 2. Voy a poner acerca de la obligación jurídica romana. La obligación es el vínculo o relación jurídica entre el acreedor y el deudor, en el cual el acreedor exige una prestación al deudor y si se no cumple puede ejecutarlo patrimonialmente. En sus orígenes tenemos la venganza privada. Si alguien causaba daño a otra persona, a este se le devolvía con un hecho ilícito o grave. La ley de Talión era cuando se excedía ese daño. La tercera etapa está compuesta de la composición voluntaria, era el acuerdo entre el deudor y el daño que se le hacía a la víctima y se daba una compensación pecuniaria y se olvidaba de la venganza. La composición legal, en donde la ley establece una cuantía para las penas pecuniarias, en caso de no cumplirlas a través del manifiesto se podía apoderar o vender al deudor. Esta está la ley Popelia Papira. La ley prohíbe allí la prisión y el encadenamiento, la muerte y la venta del deudor y hace posible el pago en especies o trabajo. El bonurum venditio consiste en el embargo de los bienes del deudor. El beneficio de competencia, una vez que los acreedores atacan al patrimonio del deudor, este puede pedir un mínimo vital para subsistir en él y su familia. En los elementos de la obligación está el sujeto activo y pasivo. El activo es el acreedor que tiene la facultad de exigirle a un deudor. El pasivo es el deudor, pues quien presta la prestación a beneficio del acreedor. El vínculo jurídico es la relación de derecho que liga al acreedor con el deudor. El objeto es la prestación de servicio que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor. Según Pablo, se resume en dare, facere y prestare. El dare es el deudor cuando transmite la propiedad de una cosa al acreedor. El facere, el deudor se compromete a realizar o no la actividad en favor del acreedor. Y el prestar, el deudor garantiza que va a cumplir una obligación en favor del acreedor. En cuanto a la clasificación de las obligaciones, las tenemos según el sujeto. Determinado se establecen desde el origen de la obligación y determinado no se conoce pues el sujeto, el deudor se desconoce aquí. Unitaria, cuando es un solo deudor, un solo acreedor. Pluralidad, son varios acreedores y varios deudores. Pluralidad pasiva, varios deudores, un acreedor. Pluralidad activa, varios acreedores, un solo deudor. Pluralidad mixta, varios acreedores y varios deudores. Está la obligación mancomunada, que cuando existen varias deudas y acreedores se divide la deuda entre tantas obligaciones. Esta conlleva la obligación solidaria, cuando existe pluralidad pasiva, el pago hecho por cualquiera de los deudores libera a los otros. La solidaridad activa, cada acreedor pues, puede exigir al deudor el cumplimiento de su obligación, y la solidaridad pasiva, cada deudor está obligado a pagar toda la deuda del acreedor y este puede exigírsela a cualquiera. Por el vínculo, por la autoridad que les sanciona están los civiles, sancionados por leyes, sancionados por justas y constituciones imperiales, y los honorarios, sancionadas por ciertos magistrados. Según el sujeto están las divisibles, son aquellas que se pueden fraccionar sin perder su esencia. Indivisibles no se pueden fraccionar porque pierden su esencia. Obligaciones específicas tienden por ser un objeto individualmente específico. Obligaciones genéricas, el objeto no se determina por sus características, sino por su pertenencia a un género o una clase. Las obligaciones alternativas tienen por objeto varias prestaciones y las obligaciones facultativas tienen por objeto una única prestación. La clasificación, también tenemos por el derecho, está la ius civilis y la ius gentium. La ius civilis es celebrada por ciudadanos romanos y regulada por el ordenamiento jurídico civil romano. La ius gentium, celebrada por los extranjeros entre sí, extranjeros entre romanos, regulada por el derecho de gente. Por el formalismo, el derecho de derecho estricto imperaba como un pronunciado formalismo que exigía seguridad en las convenciones. Obligación de buena fe requería consentimiento de las partes. Por su eficacia procesal, están las civiles, que eran reconocidas y sancionadas por el ordenamiento jurídico. Las obligaciones naturales, que eran las que el legislador no había querido o no había podido reconocer y no les daba consecuencias de acción, sino que concedió otros efectos. La clasificación según sus modalidades, la pura o simple, no está supeditada a ninguna modalidad. La obligación condicional es aquella cuyo nacimiento o existencia depende de un acontecimiento futuro e incierto. La condición extintiva es meramente de extinción. La obligación a término, aquella cuya exigibilidad o extinción depende del advenimiento de un acontecimiento futuro y cierto. La obligación a término a plazo suspensivo, la exigibilidad está suspendida al acontecimiento necesariamente que sucederá. La obligación a un término a plazo extintivo, su extinción afecta a un plazo extintivo o resolutorio, y la condición suspensiva es aquella cuyo nacimiento o existencia está supeditada al acontecimiento que podrá ocurrir o no. Las fuentes de las obligaciones romanas son aquellos actos jurídicos pues, de los que nace la obligación. Entre ellos tenemos los contractus
o contratos, los cuasicontratos o cuasicontratos y los cuasidelitos. Los contratos son negocios jurídicos tipificados como contratos por los juristas clásicos que estos pues generan obligaciones. Los cuasicontratos son hechos en los que nacen las obligaciones, pero no llegan a ser contratos porque no existe consentimiento. Y los cuasidelitos son actos que derivan daños a terceros, pero no llegan a ser delitos porque no tienen intención ni negligencia grave. Tenemos la gestión de negocios o negotium gestion, la cual consiste en que un gestor interviene voluntariamente en los negocios de un dueño sin mandato expreso ni tácito. Entre los requisitos, favorecer al dueño del negocio, el gestor no debe recibir lucro, él debe tener ánimo, que es la intención de pues, hacer este negocio voluntariamente. Entre las obligaciones del gestor, realizar completamente el negocio que ha intervenido, transmitir todas las cosas que ha obtenido, ceder el dominio a las acciones que nacieran de este negocio, terminar la gestión y entregar cuentas. Las obligaciones del dueño, indemnizar al gestor en todos prejuicios, gastos, liberarlo de obligaciones. Obligaciones frente a terceros, solo el gestor quedaba vinculado pues, por principios de representación. Solo al transmitirse los derechos y obligaciones pasaba a ser titular de ellos. Las acciones del gestor, el dueño puede exigir el cumplimiento de las obligaciones a través del acto reductorio gestorio indirecta, y las acciones del dueño, el gestor tiene a disposición para hacer efectivos estos derechos, el acto reductorio gestorio contrario. Tenemos también el pago indebido. Este es cuando alguien paga por error alguna cosa indebida, paga además está pues es obligado a devolverlo. Entre los requisitos, la entrega se tiene que hacer con la intención de liberar una deuda que no existe. Primero, no debe existir o nunca existió, la obligación es nula, el deudor debe poseer una excepción perfecta, la prestación no era debida a alguien que la exigió, el deudor hubiese pagado antes de cumplirse la condición. También que existiera error, que al realizar el pago, que no estuviera consciente de esto y que hubiese buena fe por parte de quien recibe el pago. Si no existiera esto, pues incurriría en hurto. El enriquecimiento injusto es cuando una persona se lucraba a costa de otra sin ser asistido por una causa jurídica. Las acciones en estos casos concretos que hubiese recibido una causa o sin causa de justificación jurídica, la legislación romana concedió acciones diversas. Concedió la condición indebiti, la condition causa datorum causa data causa non seputa, la condition turpem belli justam causa, la condition es causa finita y la condition sine causa. Para la comunidad, la aceptación de la herencia en la comunidad es la fuente de las relaciones obligatorias entre aquellos que por herencia o por consenso eran copropietarios de una misma cosa. Las acciones en la comunidad tenemos la actio comune dividundo, se trataba de los coherederos, la actio familiare erconcindae era la partición de la cosa común, regulaban los gastos, los beneficios, los daños, etc. En la aceptación de la herencia es la obligación del heredero que ha aceptado la herencia a pagar los legados contenidos en el testamento. Ok, ahora vamos a ver los delitos, cuasidelitos y la clasificación según el desarrollo histórico. Como dijimos, los delitos son actos que derivan de hechos ilícitos tipificados. Los cuasidelitos eran en caso de que el juez hiciera suyo el proceso o cosas peligrosamente localizadas. En su desarrollo histórico en Roma, pues el derecho antiguo, la ley de las 12 tablas, la divide en derecho público y privado. El público era pues, el incendio, la infidelidad, la prevaricación, el juez, el falso testimonio, los ataques contra el Estado, la rebelión, la traición. Los delitos privados eran la fortuna, la injuria, la rapiña, el datum. En la época clásica se sancionaron nuevas leyes en los delitos, como la ley sobre majestad, la ley Cornelia de Sicarios, que era perseguir a los homicidas y a las personas que van armadas con dardos, la ley Pompilia de parricidios, allí se sanciona quien da muerte a su hijo o algún pariente, la ley Cornelia de Fali castiga pues, a quien haya escrito o sellado algún testimonio falso, la ley Julia de Peculatis sanciona que sustrae caudales o cosas sagradas. Tenemos en los delitos privados se modifica la injusticia, se comprenden también las ofensas contra la moral y la personalidad, se incluye el ultraje al pudor de la mujer, que sanciona la reputación de una persona, el furto abarca la usurpación, el despojo de herencia, el danum inuria datum es regulado por la ley Aquilla, y en el derecho ya justiciable los delitos públicos se hacen más extensos en virtud de las constituciones imperiales. En cuanto a los tipos de delitos, el fortune, la rapiña e inuria, los daños injustamente causados, el fortune es la sustracción fraudulenta de una cosa mueble ajena con el ánimo de lucro, o ya si tienes la cosa y tienes el consentimiento de tu dueño. Entre sus características, pues tienes que tener la acción material con tanto la cosa y pertenecer a un patrimonio. No podía darse res divinis, ni iuris, ni res nullius. Podía haber el uso ilícito de una cosa que ya posee un contrato, intención dolosa de cometer un hurto, tenía que pues, tener un lucro, un fin económico. La clasificación del furto está
El furtum rei, este era el hurto con violencia contra la voluntad del dueño, el furtum uso, la utilización abusiva de una cosa ajena que ya se posee, el furtum possessio, furtación de la cosa propia, que se divide en inuria re, que es por el hecho, inuria verbis, que es de palabra, inuria directa, que es contra la persona a la que se acusa, inuria indirecta cuando se le acusa a los familiares de la persona, inuria levis cuando es leve, inuria atroz cuando es grave. Y en los daños injustamente causados se comprenden tres elementos, que son el daño la inuria, que es el daño que tiene que ser injusto, contrario al derecho, la culpa, que es la conducta negligente que ocasiona un daño, y el danum, que es la pérdida patrimonial que se sufre por culpa de otro y tiene que existir relación de causalidad entre el daño y la acción. Esta fue toda mi exposición, espero haya sido de su agrado.